nosotros en la mañana lunes. Amén. Si tienen sus Biblias, tercero Juan, versículo 2. No tiene capítulos porque hay solo un capítulo. El tercero libro de Juan. 3 Juan, versículo 2. Amén. Una historia, prosperidad del reino es lo que voy a predicar esta noche. Normalmente no predico tanto sobre el dinero, pero hace poco que yo estaba hablando con un joven que tenía muchas preguntas sobre el dinero de la iglesia. Y después de explicarlo lo que se trata, él dijo, yo quiero ir a esa iglesia. Entonces yo lo tomé como confirmación de Dios para predicar este mensaje. John G. Wendell y sus hermanas fueron algunas de las personas más ávaras de todos los tiempos. Aunque habían recibido una gran herencia de sus padres, gastaron muy poco e hicieron todo lo posible para quedarse con su riqueza. John pudo influir en 5 de sus 6 hermanas para que nunca se casaran y vivieron en la misma casa en la ciudad de Nueva York durante 50 años. Cuando la última hermana murió en 1931, su patrimonio estaba valorado en más de $100 millones. Su único vestido era uno que había hecho ella misma y lo había usado durante 25 años. ¿Cuántos saben que estas personas tenían la perspectiva o mentalidad equivocada sobre la prosperidad? Ellos tenían todo lo que uno puede querer en su banco, pero sin embargo no fueron prosperados. Les faltaba propósito para su dinero. Tenían una mentalidad equivocada para ser prosperados. Y esta noche vamos a mirar el tema de prosperidad. En el diccionario dice que la prosperidad significa una condición próspera en crecimiento, especialmente en lo que respecta las finanzas. ¿Es buena la prosperidad? Es la pregunta esta noche. ¿Es la prosperidad la voluntad de Dios para nuestra vida? Si es, tenemos que buscar el camino que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a mirar primeramente el problema de la prosperidad, la necesidad de la prosperidad y Dios de la prosperidad. Amén. Vamos a leer el tercer libro de Juan, versículo 2. Dice, amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primeramente quiero hablar del problema de la prosperidad. La palabra prosperidad en los círculos del cristianismo tiene diferentes perspectivas mezcladas. La vista es negativo muchas de las veces porque fue abusado a través de predicadores de televisor o de YouTube, de predicadores y pastores de mega iglesias. Todo lo que ellos hablan se trata del dinero. Cada sermón que ellos predican y enseñan es del dinero. Son predicadores que exponieron las finanzas, excesos y abusaron las finanzas de la iglesia. Incluso cometieron algunos fraude con la iglesia. Predican un evangelio prosperada o el evangelio de prosperidad que está asociado con abuso y codicia. Muchas de las veces involucra engaños para que las personas dan a las iglesias. Predicadores de la prosperidad es un término que he usado para insultar a un pastor, para expresar desprecio o desaprobación de lo que ellos muestran. Yo estaba leyendo de una iglesia que ellos estaban avisando en comerciales y avisos
que si tú das tu diezmo y Dios no cumple su parte del negocio de su promesa, ellos te prometen que ellos te van a devolver el diezmo, algo que no se muestra en la Biblia. Otros que dicen, si vienes a la iglesia, varias personas vamos a escoger y te vamos a dar una gran cantidad de plata si vienes a la iglesia. Y luego si das, te vamos a multiplicar más y hacerte un ejemplo en la iglesia. Así que la reacción al evangelio de la prosperidad es reaccionaria. No queremos ser así como esas personas. Hay muchos pastores hoy en día que tienen miedo, muchos cristianos que tienen miedo de hablar y predicar sobre el dinero, tienen miedo para pedirle a la iglesia por ofrendas. Otros que dicen, no queremos hacerte pensar que estamos persiguiendo tu dinero. Entonces me pregunto, ¿por qué tomamos ofrendas? Porque es obvio que necesitamos dinero en la iglesia. Tenemos que pedir ofrendas y diezmos. Un consejo de una iglesia dijo a sus visitantes, no queremos que ustedes dan. Déjame decir, eso es una mentira. No deben de decir eso a los visitantes. Otros cristianos que dicen, no se preocupe, mi iglesia no te van a pedir dinero. Déjame decir, como cristiano, es tonto para basar tus creencias, es tonto para basar tus acciones como cristiano en los fracasos, pecados y excesos de otros cristianos equivocados. Yo como pastor, yo como esposo de mi esposa, no paro de ser esposo porque alguien más en su matrimonio está fallando. Porque alguien más en su matrimonio hay abuso e infidelidad. Al contrario, yo me quiero ser más fiel a mi esposa, más casado, si podemos decir. Yo he escuchado personas, yo no quiero ser papá, yo no quiero ser mamá, porque ellos vieron a alguien que falló en ese tema. Ellos vieron una mamá o un papá que fallaron en ese tema. Déjame decir, es tonto para basar tu creencia en los pecados, fracasos de alguien más, incluso del pecado financiero de alguien más, las tonterías con las finanzas de alguien más. Déjame decir, no cambia la palabra de Dios para nuestra vida. Todavía queda el reto para dar a la iglesia. Todavía queda el reto para seguir poniendo nuestro corazón, poniendo nuestros tesoros con nuestro corazón en las cosas de Dios. La segunda problema que encontramos es iglesias que enseñan sobre el dinero en una manera equivocada. 3 maneras en cómo enseñan equivocadas. Primeramente, dicen que el dinero es malo. Muchos cristianos dicen, el dinero es la raíz de todos los males. Pero déjame decirte qué es lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Muchos cristianos cometen esta cita en una manera errónea. Este pasaje de las Escrituras está utilizado en una manera equivocada. Es el amor del dinero que es el raíz de todo mal. Un deseo intenso, una lujuria para dinero y plata en sus manos. Cuando nosotros deseamos más de lo que Dios quiere para nuestra vida es cuando somos equivocados. Si el dinero está mal, me pregunto ¿cuál cantidad de dinero es malo? Cuando nosotros deseamos más el dinero en lugar de lo que Dios quiere para nuestra vida, es ahí cuando empezamos a violar a Dios, nuestra relación con Él, violamos su palabra para obtener la plata. Si el dinero es malo, me pregunto si 1,000 pesos son malos.
o quizás 10,000 pesos. ¿Cuál cantidad es malo para nuestra vida? 100,000 pesos, 500,000 pesos, 10 millones, 100,000 millones de pesos. ¿Cuál cantidad de dinero es equivocado contra la voluntad de Dios para nuestra vida? La segunda mentalidad equivocada que enseña la iglesia es personas que piensan que son sobre espirituales o super espirituales cuando no tienen dinero. Hay cristianos raros que están pasando esta doctrina que cuando ellos no tienen dinero, piensan que esto es una bendición de Dios. Entonces, si eso es una bendición, ¿por qué la Biblia nunca muestra que la pobreza es una bendición? La Biblia, al contrario, nos muestra, Dios siempre habla de la bendición financiera de su pueblo. Génesis 13:2 dice, Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Muchas personas dicen, es que pastor, en esos tiempos usaban ganado, tenían animales, pero aquí nos muestra plata y oro también. Financieramente él era rico, el amigo de Dios. Abraham, Job era un hombre rico y muy rico, y después de que perdió todo, Dios le dio todo lo que él tenía y más de lo que él tenía antes, más siervos, más hijos, más plata. David, un hombre según el corazón de Dios. La pobreza muchas de las veces está presentado como un insignia, una marca de honor en un cristiano, de que son más santos o más espirituales. Si ves otras iglesias, no voy a mencionar, pero ellos honran a santos que son pobres. Pastor Greg Mitchell dijo una historia que una vez él asistió a una iglesia y él era el único que tenía traje con corbata. Y el pastor de esa iglesia empezó a predicar y dijo, gracias a Dios no somos como algunas de esas personas que están preocupadas por su ropa o sus cosas. En otras palabras, mejor venir como pobre en las cosas de Dios. Mejor mantenerte pobre y vivir así y no avanzar en la vida. En la Biblia, la pobreza siempre mostraba algo que era irritante o algo que molestaba a las personas, algo de angustia. La pobreza en la Biblia nos muestra, no es una bendición, al contrario, es una maldición sobre la vida. Nunca hablaron de la pobreza, la palabra de Dios, como bendición. Proverbios 10:15 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y la calamidad de los necesitados es su pobreza. La tercera mentalidad equivocada es que sería de mala educación para pedirle a Dios por plata, para pedirle a Dios por cosas materiales. Piensan que Dios simplemente está preocupado por cosas espirituales. Algunos sienten que las cosas materiales son parte del reino del diablo. Piensan que es equivocado, entonces se alejan de todo riqueza, se alejan de todo cosa material. Pero déjeme decir, la palabra de Dios nos anima, al contrario, nos anima para pedirle a Dios por cosas. Mateo 7, versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Varios casos en la Biblia. Dios era el que estaba impulsando a la persona para pedirle un milagro en sus vidas. Él siempre estaba preocupado por las finanzas de las personas que estaban en necesidad. Y Él siempre estaba preocupado por las necesidades de material, de alimento, de cosas en la vida de ciertas personas. Y hasta Él enviaba profetas, hasta Él enviaba personas para decirle a las personas, mira, ese es el clave de la prosperidad.
pídame, haz lo que yo pido de ti y verás qué es lo que yo hago para usted. Segundamente, quiero hablar de la necesidad de prosperidad. Porque las personas necesitan ser prosperados. No tengo miedo para decir eso. Hay una necesidad para crecer, para florecer financieramente. Personas tienen que obtener finanzas materiales ahora porque hay una necesidad ahora. Mateo 6:31, por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Están hablando de la necesidad del hombre: alimento, ropa, transporte, educación, necesidad médica, deudas. Porque eso es natural. Tenemos necesidades. Buscamos respuesta en cómo cumplir esas necesidades en nuestra vida. Hay una necesidad para ser prosperado. Primero Reyes 17:12. Ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Una gran necesidad para prosperar, una gran necesidad para sobrevivir y florecer y seguir adelante. Normalmente, cuando pasa el tiempo en nuestra vida, el costo de las cosas aumenta. La necesidad de nuestra vida aumenta. Entonces, eso quiere decir que también nuestras finanzas tienen que crecer. También nuestras finanzas tienen que aumentar. Nuestra familia crezca. Yo estoy experimentando eso ahorita. Mi familia se está multiplicando, entonces la necesidad crezca. Hay más necesidades. Bebés necesitan ropa. Bebés necesitan alimento, pañales, diferentes cosas, lugar para dormir. Hay grandes necesidades que brotan en nuestra vida y siguen hasta que nosotros muramos. Y también después de que se van los niños de la casa, ellos empiezan a multiplicarse también. Nuestro cuerpo se convierte más débil, nos enfermamos más. Hay necesidad para pagar por las medicinas que necesitamos para mantener nuestra salud. Entonces la necesidad aumenta. La falta de prosperidad causa problemas para nosotros. Causa estrés. Dinero no es tan importante en el mundo, pero cuando no tienes dinero, es lo más importante en tu mundo. Es la gran necesidad para cumplir las facturas, para comprar las necesidades cuando no tenemos. Mateo 6:31, otra vez, por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos. La palabra preocuparse en alemán antiguo es una palabra que se dice Wurgen, que literalmente significa luchar o atragantarse, sofocar. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos lo que necesitamos. Empezamos a sofocar y luchar para nuestra vida. Si piensas que nadie les importa nuestra vida y qué es lo que hacemos con nuestra vida, les reto que intenten de no pagar sus facturas y verás cuántas personas empiezan a buscarte para buscar su plata, para buscar su dinero. Cuando no podemos pagar nuestras facturas, faltamos de dormir, faltamos de descansar, nos enfermamos más y hasta es difícil para enfocarnos en lo que Dios tiene para nuestra vida. Incluso nuestra familia sufre. Yo estaba hablando con un joven, un señor,
que creció sintiendo esta tensión en su familia. Sintió la tensión del matrimonio de sus papás, de la pobreza financiera en su familia. Y el resultado fue que cuando él era niño, no quería pedirle nada de sus padres porque él sentía la presión de las finanzas. Él sintió la maldición de pobreza sobre su familia. Entonces nunca quería preguntar por cosas que él necesitaba para la escuela, para sus necesidades. Y ahora que él es adulto, todavía siente ese mismo estrés cuando su familia pide de él. Y él tiene que esconder esas emociones para que ellos no lo puedan sentir, porque él está viviendo su niñez ahora como adulto, sintiendo la necesidad, sintiendo el espíritu de pobreza y escasez en su vida. Porque la realidad es, la pobreza no es una bendición. Es algo que afecta a nuestro matrimonio. Parejas pelean más sobre el tema del dinero que lo demás. Muchas de las veces es el único fuente de conflicto en matrimonios. Finanzas son en una lista de la causa principal del divorcio. 56% de todos los divorcios son culpables a las dificultades financieras. 4 veces más alto que cualquier otro factor, incluyendo la infidelidad. No puedo hablar. Peleando sobre el dinero y cómo se gasta el dinero. Infidelidad financiera. Personas que empiezan a gritar uno al otro: me engañaste financieramente, no me dijiste que compraste tal cosa, ¿por qué gastaste dinero en cierta cosa? ¿Por qué no me preguntaste qué era mi opinión sobre esa cosa? Estrés de las finanzas causa que cada uno, el esposo y esposa, sean irritables, causa peleas, causa que ni podemos pensar lógicamente para hablar del tema de las finanzas, porque ya estamos molestos, indefensos de cada uno. Porque la pobreza no es bendición en nuestra vida. La falta de prosperidad limita tu habilidad de ayudar a otras personas. 2 Corintios 9 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito: esparció dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Parte del plan de Dios de bendición financiera involucra compartir o transmitir esa bendición financiera. El pastor Greg Mitchell dijo que él ha regalado 6 vehículos, porque cada vez que él regala ese vehículo, alguien más le da otro vehículo. Y cuando él regala ese vehículo, alguien más le da otro. Hay un hombre en mi iglesia madre en Estados Unidos que cada vez que una pareja se casan en una manera justo enfrente de la iglesia, los dos puros. ¿Cuándo sabe cuando uno es joven no tiene plata cuando se casan? Cuando uno es joven nomás tienen el amor y se quieren casarse. Y entonces este señor ve esto, que hay falta de finanzas en el hogar. Entonces, para bendecir a sus parejas nuevas, esos matrimonios frescos, podemos decir, él les regala una gran cantidad de dinero y los bendice. Cada vez que un misionero regresa del campo a la iglesia madre para vivir en la iglesia, en la ciudad otra vez, este mismo hombre les regala más dinero, les ayuda financieramente, les bendice. Porque él ve la necesidad y él es capaz, porque tiene dominio, ha ganado dominio en sus finanzas para bendecir a otras personas.
Incluso Él da grandes finanzas a la iglesia y respalda la obra de Dios. ¿Qué pasará si este hombre nunca ganó dominio en su vida financiera? Él será limitado en la habilidad que él tiene para ayudar a otras personas. La falta de la prosperidad afecta la obra de Dios. Durante COVID, vimos muchas iglesias que dejarían de existir. Muchas iglesias que no se pudieran permitir dejar las puertas abiertas porque no tenían las finanzas para dejar las puertas abiertas. Una iglesia en Estados Unidos dejaron de tener iglesia en física, en presente, y ahora nomás están en línea, virtual, porque no tenían las finanzas para tener servicios en presente y ahora tienen solamente servicios en línea. Otros dos iglesias fueron juntados, reunidos, dos iglesias juntos, porque cada uno solos no pudieron sobrevivir. Una iglesia que se llama Iglesia de Esperanza en Estados Unidos, tienen un gran edificio, un gran factura de arriendo cada mes, grandes costos, tenían una gran asistencia de personas, pero eso se bajó junto con las finanzas de la iglesia y ahora tenían que cerrar las puertas. En 2016, David Platt, presidente de la Junta de Misiones Internacionales de la Convención Bautista del Sur, anunció sus planes de recortar entre 600 a 800 misioneros en todo el mundo debido a la incapacidad de apoyar financieramente a ese número en el campo. Dijo que tal como están las cosas ahora, se ven obligados a rechazar a las personas que desean servir en el campo misionero. Ojalá que Dios no permite que nosotros llegamos a ese punto. Que la voluntad de Dios no puede continuar por la falta de prosperidad en la iglesia. Que dejamos de existir como iglesia porque hay falta de dinero dentro de la casa de Dios. Entonces, últimamente quiero hablar el Dios de la prosperidad. Es Dios, es la voluntad de Dios que nos prosperamos financieramente. Y esto está basado en la palabra de Dios. Él escribió todo lo que Él quiere hacer en el área del dinero en nuestra vida. Nuestra escritura dice, amado, mi oración es, seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La palabra prosperar es para ayudar a una persona en el camino o en el viaje que ellos tienen que cumplir. Las cosas que vayan bien en el viaje. Piensa en el parábola de buen samaritano. Este hombre fue atacado por unos ladrones. Fue hecho pobre, podemos decir, en la pobreza, estafado, robado y golpeado. Y ahí está al lado del camino. Y pasa varias personas. Y el samaritano que fue bendecido, fue capaz para levantar a este señor, para llevarlo a un lugar donde él pagó todo lo que era necesario para restaurar el hombre. Este señor entendió que él tenía que ser una persona con dominio en sus finanzas, una persona que era prosperado en sus finanzas para restaurar a alguien más, para avanzar lo que Dios quería hacer. Y hoy en día hablamos del buen samaritano en todas las iglesias, porque era un hombre que fue prosperado y tenía dominio en sus finanzas. Hechos 27 habla de un viaje con carga que fue aplastado con la tormenta y tiraron todo carga, pero no fueron prosperados, no cumplieron el viaje en paz. Y así pasa cuando personas
hacen las cosas equivocadas, no son prosperados a través de lo que Dios nos ordena. Entonces, ¿cómo sabemos que la palabra prosperidad aplica a nuestro dinero, aplica a nuestras finanzas? Nuestro versículo dice prosperando en todas las cosas. Todas las cosas quiere decir todas las cosas. El dinero es una cosa, las finanzas es otra cosa, son parte de todas las cosas y es parte de lo que Dios nos quiere que nosotros prosperamos. 1 Corintios 16, versículo 2. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Nuestro texto nos da un balance sobre la prosperidad. Por eso se llama el serie de prosperidad del reino. El dinero no es lo más importante en nuestra vida. No es lo que nos hace prosperosos. La prioridad de nuestra vida es tu alma. Tu alma es lo más importante para nuestra iglesia. Para mí como pastor lo más importante es que nosotros salvamos tu alma y que prosperas en tu alma primero antes que prosperas en tus finanzas. Marcos 8, versículo 36. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma, su vida? ¿Qué tan bueno será si prosperas? Si tienes todo lo que tu mente desea, todo lo que tu corazón desea en este mundo, pero eres carnal, eres desobediente a lo que Dios pide de usted, eres desobediente a la palabra de Dios, fallas en la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué te vale tener todo el dinero y pierdes tu alma? Pasas a la eternidad en el infierno, pero tuviste toda la plata del mundo. Prosperidad es algo condicional. Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, así como, igual como es lo que Juan está diciendo, en línea con tu alma prosperando. No importa la plata que tú tienes, no importa que prosperas, yo quiero primero que tu alma prospera y luego lo demás viene después. Es lo que él está diciendo. Si tu alma no está prosperando, es difícil para tener prosperidad de verdad financieramente. Puedes tener todo el lujo en el mundo, pero si tu alma no está en acuerdo de la prosperidad de Dios, no importa, no tiene ningún valor. Tres cosas suceden, o uno de los tres, o todos los tres sucede cuando tu alma no prospera con lo que Dios quiere. Primeramente, no vas a prosperar en otros temas de la vida. Segundamente, no durará la prosperidad que buscas. ¿Cuánto sabes si ganas dinero en el mundo, en acuerdo con como el mundo dice, legal o lo que sea por negocio? No importa, no va a durar la felicidad que encuentras con eso. Tercera, el dinero se convierte a una maldición en tu vida y no una bendición. Una maldición porque ya cuando tienes la plata que tú deseas, no puedes mirar la necesidad que tienes con Cristo. Piensas que eres el Todopoderoso, piensas que tú eres Dios. Y es difícil para que un rico entre en los cielos, porque es más fácil que un camello, no me recuerdo cómo se traduce, pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Es difícil para que un rico encuentre a Dios, porque el plata se convierte en una maldición para sus vidas y no bendición. Hace casi un año, llegó a nuestra iglesia un señor de Estados Unidos a un avivamiento que tuvimos. Y ese hombre estaba sin propósito en su vida. Perdió su matrimonio, era un hombre rico, tenía éxitos en negocio, tenía casas grandísimas,
en Estados Unidos, pero sin embargo, él estaba atormentado en su mente. Y luego escucha de nuestra iglesia, escucha de nuestro compañerismo y de lo que nosotros creemos y lo que nosotros perseguimos con nuestra plata y con todo tipo de problemas. Él cancela sus vacaciones y él va a un avivamiento aquí con nosotros para asistir a nuestra iglesia, para ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra plata. Y él se salva, encuentra propósito, regresa a Estados Unidos y porque él encontró prosperidad para su alma. Se salvó, tenía prosperidad como ve y dice el mundo, tenía toda la plata, pero su alma tenía sed. Su alma tenía hambre, su alma estaba en escasez, estaba muriendo de hambre, no tenía lo que era necesario para su alma, pero ya cuando encontró lo que Dios quería para su alma, lo demás fue llenado y cumplido, porque puedes ganar todo el mundo, puedes tener todo tipo de éxito, pero ¿por qué tenemos personas famosos que se suicidan, que se matan? Porque ellos tienen todo, pero no prosperan en sus almas primero. Dios tiene direcciones prácticas en cómo debemos de prosperar. La Biblia está llena de direcciones prácticas en cómo prosperar en nuestra vida, cómo recibir un milagro de aumento en nuestra vida. Miramos la historia de la viuda de Sarepta. Ella dio a Dios primero y recibió un milagro. Pedro, Jesús le dijo, echa tus redes al otro lado, intenta de nuevo, es lo que Dios está diciendo, en acuerdo con la palabra de Dios, y él recibió un milagro. Otra vez Pedro escuchó de Dios, y él dijo, lanza un anzuelo al mar, recibió un pez y tenía dinero adentro. En esta serie vamos a mirar pasos prácticos en cómo podemos prosperar, cómo podemos avanzar, no simplemente en nuestras finanzas, pero en nuestro alma, nuestra familia, diferentes asuntos de la vida, para que cada uno de nosotros podamos ser prosperados así como Dios quiere. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, es solo lo que yo tengo esta tarde. Vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar los ojos. Antes que conocemos la prosperidad de Dios, quizás que hay personas aquí reconoces que la verdadera prosperidad empieza con tu alma y quieres esa prosperidad. El perdón de todo pecado en tu vida. Que Dios te perdona, te lava, te da un nuevo comienzo, naces de nuevo. Otra oportunidad para arreglar tu vida. Lo puedes hacer esta tarde en oración, pidiendo a Dios por perdón. Él te puede salvar a través del sangre de Jesucristo. Estás aquí y reconoces que necesitas prosperar tu alma primero. Me gustaría orar por usted, si me permites. Yo quiero que haces algo. Levanta tu mano rápidamente en este lugar. Dices, pastor, yo tengo que aceptar a Jesucristo como Salvador, que Él perdona mis pecados. Dios ve esta mano. ¿Quién más? Personas honestas. Dios ve esa mano. Yo quiero que vengan adelante. Vamos a orar por todos. Robert, ¿puedes orar por Sara, por favor?
estos altares están abiertos